Hola, somos Vicente Madriaza, Maya Egaña y Matías Solís, y vamos a hablar del artículo Respuesta plástica a la luz y al agua, el cual habla de un estudio, en el cual se seleccionaron 4 especies de quercus del sur de la península ibérica, con el objetivo de conocer el nivel de respuesta plástica de plántulas de 4 especies de quercus a tratamientos de sombra y sequía. Además, se evalúa qué variables son más plásticas a uno u otro factor, en este caso al agua y luz, y probar la hipótesis de que los rasgos fisiológicos son más plásticos que los rasgos estructurales. Para entender el paper hay que saber qué es la plasticidad y la fotosíntesis. La plasticidad fenotípica se refiere a cualquier cambio en las características de un organismo en respuesta a una señal ambiental. Es decir, la propiedad de un genotipo de producir más de un fenotipo cuando el organismo se halla en diferentes condiciones ambientales. Los cambios en los fenotipos dependen de factores como el pH, humedad, temperatura, fotoperíodo, estacionalidad, entre otros. A su vez, esta plasticidad se puede expresar también como cambios químicos, fisiológicos, del desarrollo, morfológicos, de conducta, etc. En respuesta a la variación de estas señales ambientales. La fotosíntesis consiste en el uso de la energía de la luz solar para realizar los procesos de fase luminosa y fase oscura. Aquí es cuando más resalta el uso del agua y la luz, ya que la fase luminosa es la primera etapa de la fotosíntesis, que depende directamente de la luz para poder obtener energía química en forma de ATP y NADPH, a partir de moléculas de agua, formando oxígeno e hidrógeno. Ocurre en la membrana de los tilacoides ubicados en los cloroplastos. La energía creada en esta fase, será utilizada en la fase oscura, para continuar con la fotosíntesis. Para el experimento de este paper, a mediados de primavera, se le dejó de administrar agua a la mitad de las plántulas, entonces se les administró 2 tratamientos de agua, regar y no regar, en cada tratamiento de luz. Se investigó sobre los rasgos de cada plántula, por ejemplo, la eficiencia fotosintética, la tasa de fotosíntesis, y también se estudiaron e investigado los rasgos morfológicos, por ejemplo, el área foliar, el área específica foliar y concentraciones foliares. Como resultado, la respuesta plástica de la variable estructurales a la falta de agua, fue muy baja, pero, la respuesta plástica fisiológicas fue bastante alta. Con la luz, no hubo una diferencia notable entre la variable estructural y la fisiológica. En estas especies de quercus, la respuesta plástica más alta a la luz podría estar relacionada con una estrategia de tolerancia a la sombra, y la respuesta plástica tan baja del agua sería una estrategia de tolerancia a la falta de agua, indicando que la tolerancia a los escases de recursos se puede llegar de diferentes estrategias. En los gráficos, en el eje horizontal se muestra distintas variables fisiológicas y estructurales, y en el eje vertical la respuesta de las 4 plantas ante el sometimiento de la variación de luz y agua. Se usa el RDPI, índice simplificado de plasticidad, para medir la respuesta de las plantas. Letras diferentes indican diferencias significativas entre grupos. Las variables fisiológicas están relacionadas a los mecanismos del organismo, y las estructurales a de la estructura de la planta. En el primer gráfico se muestran las respuestas de las plantas ante la variación de luz, y en el segundo a la de agua. Los cambios en la disponibilidad de luz dieron como resultado a un alto índice de plasticidad en las variables fisiológicas como A área, tasa de asimilación de CO2, y R área, tasa de pérdida de CO2. Y aunque hubo un alto nivel de plasticidad en cuanto a las variables estructurales, no se compara con las fisiológicas. Y en cuanto a los cambios en la disponibilidad de agua, afectaron principalmente a la respuesta plástica de variables fisiológicas como conductancia y fotosíntesis. Lo que se puede concluir del gráfico, es que, ante ambas variaciones, de luz y agua, hubo una mayor respuesta plástica para variables fisiológicos que estructurales. En estos gráficos se muestra de manera más simple la comparación entre las variaciones fisiológicas y estructurales ante la variación de luz y agua. Se puede concluir lo mismo que en el anterior gráfico, que la variable que tiene mayor RDPI es la fisiológica. En conclusión, como se puede ver en todo el paper, hay un mayor índice de plasticidad de las variables fisiológicas que de estructura en relación a la variación de los factores de agua y luz en la especie de plantas quercus.